El estado del arte, em, en, en mis palabras, es un análisis exhaustivo de conocimientos actuales de determinada área de investigación. Consiste en examinar, sintetizar literatura existente para identificar el estado actual del tema de investigación de mi interés. Mi nombre es Ana Pinto y voy a presentarles brevemente en las siguientes diapositivas estos puntos. Siguiendo este orden de ideas, el primer punto tiene que ver con la pregunta inicial, pero tengo que decir que el ser humano es curioso por naturaleza y la curiosidad surge a través de observaciones y a través de realizar preguntas específicas. Así que esa pregunta inicial de nuestro tema tuvo que haber sido un tema primero que nos interesaba y segundo que pueda resolver alguna situación que en nuestro ambiente laboral educativo nos interesa. Así que en ese sentido, mi pregunta de investigación fue esta: ¿la percepción del estudiante hacia la apariencia del profesor de física influye en su desempeño académico? Ahorita las palabras están resaltadas en rojo por un motivo que más adelante voy a estar explicando. Luego que tenemos la pregunta que nos llama la atención, la pregunta que a nosotros nos interesa desarrollar, pasamos a la segunda fase, que es la búsqueda inicial de la literatura. Para ello, se necesita realizar una revisión bibliográfica para analizar y estudiar la bibliografía existente, pero esa bibliografía tiene que ser de fuentes fiables, y hay diferentes estrategias y lugares de búsqueda que más adelante les voy a compartir, y para luego entonces seleccionar y analizar pues esa información. Como los habían mencionado, la literatura inicial que sea verídica la podemos encontrar en en estas plataformas, ¿sí? Debo mencionar también que, por ejemplo, desde mi experiencia, cuando yo realicé mi tesis de la licenciatura y de la otra maestría, yo no veía, o sea, no entendía por qué era que cuando yo estaba en la universidad haciendo búsquedas bibliográficas para mi tema, yo podría encontrar allí información y con accesos abiertos, mismos que cuando me sentaba en casa no podía acceder. Entonces, usualmente en Google Scholar era principalmente, era mi sitio de búsqueda, pero yo me encontraba con la limitante de que tenía muchos accesos restringidos y no sabía pues cómo hacerlo. Luego apareció Cielo, Redalic, Scopus y bueno, allí habían ocasiones que también me restringían la lectura del documento en pleno. Sin embargo, después yo busqué otras formas que no que no la quiero compartir aquí. Sin embargo, en la Universidad Tecnológica de Pereira se nos da la oportunidad a cada uno de los estudiantes que estamos en esta especialización, nos dan la oportunidad de esta plataforma que compila muchos
documentos indexados y que es o sea, es de mucha ayuda. Así que pues al instalar el MyLoft en de mi computadora, mi navegador se actualiza y pues ah, puedo encontrar desde mi casa y desde cualquier punto, incluso desde mi celular, información relevante, verídica, con respecto las, a las revistas indexadas o las revistas que son de, de, de investigación. Cuando, cuando logramos identificar artículos que resuelven nuestra primer pregunta, nuestra pregunta inicial, tenemos que hacer un análisis de esto, ¿no? Eh, Usualmente, por lo menos en mi caso, luego de que el título llama mi atención, paso a leer detenidamente el resumen, porque en el resumen hay información por lo menos de la metodología, algunos resultados obtenidos, alguna pequeña introducción. Sin embargo, pues esto no es suficiente. Así que en lo demás, sigo leyendo, observo todo el documento y logro identificar tendencias y eso me ayuda para contemplar un poco más las posibles respuestas a mi pregunta o cómo es que se está manejando a lo largo del quehacer científico esta situación, ¿no? Paso a la recolección de matriz, a la recolección de información generales. Eso lo hago en una matriz. Yo lo hice de esta forma, el encuentro sentido, porque, bueno, con las otras eh, tesis me enredaba toda porque no, habían veces que buscaba y guardaba en la máquina y después pues no, era como más complicado. Entonces esta matriz de recolección general eh, tiene, tiene para mí sentido porque tengo el autor, el año, el tema o el título de la publicación, tengo la referencia que es el DOI, que en otras palabras para mí es como la cédula del, de la publicación. Este DOI me funciona también para lo que más adelante les voy a contar, para hacer las referencias bibliográficas. Tengo el contenido, esta fecha es la fecha de búsqueda, ¿no? Y las observaciones pertinentes. Pasamos rápidamente a la matriz de diligencia del corpus del arte, que también esto es una forma única de hacerse. Creo que esa fue una de las cosas que por lo menos a mí me complicó, porque pensaba que había que seguir como algún, no sé, algún patrón o qué, pero esto como que entendí que era una matriz en donde cada una de las personas lo hace al estilo y forma. Sin embargo, tiene que ver mucho con la pregunta de la pregunta inicial. Como anteriormente les había contado, esta es mi pregunta inicial y allí es necesario determinar cuáles son las categorías y subcategorías para poder desarrollar para poder responder o para poder ver cómo está la literatura en relación a el estado del arte. Así que en ese sentido, estas tres son las frases que determinan mi categoría. Ellas están en rojo, utilicé códigos de colores. Eh, para, para esta primer categoría o
sí, esta primera categoría, pues encontré o fue para mí importante colocar esta subcategoría. O sea, las subcategorías son las que nos ayudan como a tener un espectro más amplio de cada uno de las categorías o de los aspectos principales de nuestra pregunta. Entonces, bueno, para eso, lo que en esta matriz lo que yo hice fue colocar el título. eh, logré por el tema del tiempo, hacer un análisis de 15, aunque mi matriz general tiene, creo, más de 20. Los autores, la publicación, importante la referencia bibliográfica. Yo lo estoy haciendo según las normas APA, pero de la 7ª edición. Entonces, esto me ayuda, pues, claro, al final a hacer la referencia bibliográfica. Luego de que tengo el título, las referencias bibliográficas, entonces viene la parte del contenido. En el contenido, la parte del contenido es lo más complicado, lo que demora más porque nosotros, como les había comentado algunas diapositivas anteriores, tenemos que leer la información, tenemos que ver cómo es que se relaciona ese artículo con mi tema de investigación, con mi pregunta inicial. Así que el contenido básicamente tiene que ver con el estado, con cómo es que se aborda ese tema y cómo es que ese tema de investigación que hicieron otros autores en artículos, evidencian o sostienen o me dan luces de cómo está actualmente estudiándose mi pregunta inicial. Y, y la referencia bibliográfica, cuando instalé la extensión de MyLoft, también habían extensiones de esta maravillosa herramienta que se llama BibGuru. BibGuru es un gestor esto es un gestor de referencias bibliográficas. Aquí aquí esto genera diferentes tipos de referencias, el APA, todas las ediciones, hasta la 7ª, que es la que voy a utilizar, el IEEE, bueno, diferentes formatos. Entonces, esto fue de gran ayuda y también lo encontré allí dentro de las posibilidades que MyLoft nos ofrece. Y por último, destacar pues la redacción del estado del arte, ya de una forma sistematizada y organizada de la información. Es posible hacer sintetizar un estado del arte con referencia a los resultados de otras investigaciones y con resultados de las perspectivas que tengo yo de mi pregunta de investigación.